Bueno, vamos a arrancar. Me había arrancado a decir, yo no hicieron escuchar, había arrancado a decir que esto, no voy a hablar de cuestiones médicas porque no soy médico, y tampoco es que estoy a favor o en contra de la vacuna. Entiendo yo gracias por avisarme ahí que se escucha. Entiendo que es una decisión personal que tiene que tomar cada uno, ¿no? Lo que me parece es que el Estado nos puede imponer qué decisión tomar, sobre todo en las condiciones que ya vamos a ver, en las cuales se quiere imponer la vacunación, ¿no? Condiciones legales, repito, no voy a hablar de si la vacuna es segura o es insegura en términos médicos porque no lo sé y no me corresponde, pero hay ciertas disposiciones que nos dan a entender que vacunarse implica ciertos riesgos. Lo digo ahora por empezar el decreto 431 del 2021, que ya vamos a ver qué dice. Y esto lo pueden corroborar por ustedes mismos en Infolec, o sea, no, porque por ahí acá va a aparecer el cartelito de la información está chequeada o esta fuente no es confiable. Está en Infolec. Todos estos decretos que voy a nombrar y demás está todo en Infolec. A ver, entonces vamos a empezar por el principio. ¿De qué se trata el pase sanitario? Bueno, el pase sanitario es la disposición administrativa, que ya empieza a hacer ruido, ¿no? Por ese lado, 1198 del 2021 del jefe de gabinete de ministros. En su parte pertinente, lo que dice, o lo que nos interesa, que toda persona, tengo que abierto el amparo, así que me van a ver leyendo mucho porque son muchas las cosas. Lo que dice es, toda persona que haya cumplido los 3 años de edad y que asista a las actividades definidas como actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, enumeradas en el anexo o las que en el futuro se establezcan, deberá acreditar a partir del 1 de enero del 2022 que posee un esquema de vacunación completo contra la COVID-19. ¿Cuáles son las actividades por ahora de mayor riesgo epidemiológico? Fiestas en lugares cerrados, salones de fiestas en lugares cerrados, restaurantes en lugares cerrados, viajes de egresados y egresadas, dice, le faltó egresades, y viajes de jubilados y jubiladas, y le faltó jubilades también. Así que por ese lado mal el decreto, ¿no? O sea, ya excluyendo desde el inicio. Lo que es un poquito peligroso es que estas actividades que el decreto establece como aquellas de mayor riesgo epidemiológico, en realidad pueden ser ampliadas por las jurisdicciones locales, con lo cual cada provincia puede ampliar hacia donde quiera y eso ya lo hace peligroso. Pero vamos a ir por partes. El artículo 5 del decreto o de la decisión administrativa ya tiene la primera contradicción, ¿no? Porque teóricamente, bueno, ya vamos a ver qué dicen los considerandos, pero teóricamente vos te vacunás y eso de alguna forma coadyuvaría a evitar el contagio. Pero el artículo 5 dice que si el autodiagnóstico que vos te vas a hacer en la aplicación Cuidar, que vas a tener en tu aparato, arrojar algún síntoma compatible con COVID-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso activo de COVID-19, se bloqueará la pantalla de la aplicación Cuidar sin permitirle acceder a ninguna otra pantalla ni certificado hasta tanto se modifique esta condición. Es decir, que si vos tenés síntomas de COVID, por más que tengas el esquema completo de vacunación, no vas a poder salir. Entonces no queda muy claro cómo es que la vacuna podría llegar a evitar el contagio. Repito, no en términos médicos, en términos legales. Te dicen, bueno, te vamos a obligar a vacunarte para que no contagies, pero por otro lado dice, pero mira que si estás contagiado no puedes salir. Entonces me parece un poquito extraño esto. ¿Qué dice en los considerandos de por qué toma esta medida el jefe de gabinete? Bueno, la norma de sus considerandos dice que las vacunas utilizadas en la República Argentina demostraron una adecuada eficacia para la prevención de las formas graves y la muerte por la enfermedad. Y que una vacuna segura y eficaz para prevenir la COVID-19 es determinante para lograr controlar el avance de la enfermedad. O sea, fíjense cómo acá empiezan ya la mala interpretación, a jugar, ¿no? con los términos, porque las vacunas, según dice el considerando de la resolución 1190, no me acuerdo si era 98 o 93, a ver, 1198 del 2021, demostraron adecuada eficacia para la prevención de formas graves y de la muerte. Sin embargo, acá en el otro párrafo te da a entender como que la vacuna es segura y eficaz para prevenir el COVID, cosa que no es así. Pero, a ver, reitero, no es así, no porque lo diga yo, no porque lo opine médicamente,
sino porque dice acá que las vacunas, lo dice en la resolución, la decisión administrativa, que las vacunas demostraron una eficacia para la prevención de formas graves y de la muerte. Bien, entonces, ¿y cuál es el objetivo de la decisión administrativa? Bueno, dice disminuir la posibilidad de transmisión e impacto en la salud que se traduzca en mayor internación, complicaciones, requerimiento de internación de cuidados intensivos y la consecuente tensión del sistema sanitario. Entonces tenemos dos objetivos de la decisión administrativa que instaura el panel sanitario: disminuir la transmisión y evitar un colapso del sistema sanitario. Bueno, entonces muchos preguntan, ¿esto es constitucional? ¿Es inconstitucional? Bueno, desde mi particular punto de vista, es inconstitucional. Viola el artículo 28 de la Constitución Nacional, que es el que establece el principio de razonabilidad. Fundamentalmente porque, ya vamos a ver por qué un poquito más adelante, mediante el medio que se quiere utilizar, esto es restringir determinadas actividades a los no vacunados, no se puede conseguir el resultado que quieren conseguir, que es evitar la transmisión de la enfermedad. Porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Viola, en mi opinión, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que habla del derecho a la salud. Porque ya vamos a ver que vacunarse conlleva riesgos, pero no conlleva, y esto no lo digo en términos médicos, y esto no lo digo ni siquiera porque yo sepa si vacunarse conlleva o no lleva riesgos. Digo porque hay una norma, que es el decreto 431 del 2021, que ya lo vamos a ver en profundidad, que crea un fondo de reparación para pagarle indemnizaciones a las personas que reciban un daño en la salud física o eventualmente la muerte por el COVID-19. Entonces, digo, conlleva riesgos y mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Creo que decían por ahí. Entonces, ya vamos a ver qué es el derecho a la salud y ya vamos a ver por qué lo viola. En mi opinión, viola el artículo 19 de la Constitución y el 100 viola el principio de legalidad, porque el jefe de gabinete no puede tomar este tipo de decisiones. El jefe de gabinete no está autorizado a reglamentar derechos constitucionales. Los derechos se reglamentan conforme las leyes que tienen que tener esa finalidad, lo dice el artículo 14 de la Constitución. Y por último, vulnera la confidencialidad y vulnera la prohibición de la ley 25326 o la ley de habeas data de hacer bases de datos respecto de datos sensibles. Entonces vamos a empezar a ir desarrollando y desmenuzando un poquito esto. Bueno, ¿por qué decimos que viola el principio de la razonabilidad? ¿Qué es la razonabilidad? Bueno, el principio de la razonabilidad es un principio constitucional que dice que cuando yo restrinjo un derecho, tengo que tener como finalidad proteger otro y que tiene que haber una relación de causa y efecto entre la restricción que estoy imponiendo y lo que quiero proteger. Entonces, en este sentido, esta gente que dice, bueno, queremos imponer un plan sanitario para estimular a la gente a vacunarse y de ese modo reducir la circulación del virus, la transmisión. Bueno, pero, a ver, ellos mismos reconocen que la vacuna se demostró eficiente para evitar las formas graves del virus y por ahí la muerte, pero no para evitar los contagios. A punto tal, reconocen que la vacuna no logra evitar los contagios y que si vos tenés un síntoma de COVID, se te cierra la aplicación y no puede circular, aún con el esquema de vacunación completo. Entonces digo, no habría una relación de causa y efecto entre la restricción que se quiere imponer y el resultado que se quiere conseguir. En este sentido, a ver, vamos a señalar cuáles son los tres requisitos de la razonabilidad. Primero, la adecuación. Esto lo dijo el Tribunal Federal de Alemania en el caso de las farmacias del año 58, donde dice que el acto
como yo decía, debe ser apropiado para realizar las finalidades subyacentes. Es decir, tengo una relación de causa y efecto entre lo que restringo y lo que quiero conseguir. Después la relación de necesidad. Tiene que haber, digamos, tiene que ser necesaria esa restricción y no se tiene que poder conseguir por otro medio. En este sentido podríamos decir, bueno, a ver, podría haber otro medio. De hecho, hay otro medio. De hecho, el único medio que evita el contagio, según la propia resolución, es estar aislado o mantener distancia social. Eso no lo dice la resolución, pero lo dicen las demás. Y por otro lado, la proporcionalidad en sentido estricto es una parte del requisito un requisito para que se configure la razonabilidad, pero la realidad es que todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, a ver, vamos de vuelta. Tiene que ver con esta cuestión de si las vacunas son aptas o no para prevenir el contagio. Esta misma gente reconoció que la misma resolución dice que las vacunas son aptas para prevenir formas graves de enfermedad e internación. Ahora bien, alguien me puede decir, bueno, pero a ver, también otra finalidad que tiene la disposición administrativa que instala el pase sanitario es evitar el colapso del sistema sanitario. Bueno, pero a mí me parece un poco... Primero que se puede evitar por otros medios el colapso del sistema sanitario y ahí ya no se estaría dando el requisito de necesidad del principio de razonabilidad. Se puede evitar por otros medios, por ejemplo, manteniendo esto de la mascarilla y el contacto social, perdón, y la distancia social, que independientemente de que uno esté a favor o en contra, digo, es menos lesivo que te obliguen a vacunarte. Eso por un lado. Por el otro, si en pleno pico de la pandemia en el 2020, sin nadie vacunado, no colapsó el sistema sanitario, hoy, con el 65.5% de la población, que creo que tiene 2 dosis, dice la misma decisión administrativa, sería medio absurdo que colapse el sistema sanitario por el 1% de ese 35% de no vacunados que desarrollen la forma grave de la enfermedad. Sería medio, digamos, aparece como contrario a la lógica. Quiero leerles una cosa del CDC de Estados Unidos que, a ver... Claro, acá, por ejemplo, tenemos, hacemos referencia a una nota, a un link del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, que ese Centro de Control de Enfermedades establece que aún con la vacuna hay que seguir manteniendo el uso de mascarillas y distancia social, con lo cual nos termina demostrando que la vacuna o que la imposición de la vacuna es impotente para conseguir el resultado que se persigue, que es evitar los contagios. Con lo cual no habría razonabilidad en la restricción de los derechos a los no vacunados. Acá tengo, por ejemplo, una cita que hacemos en el amparo, Journal of Molecular Diagnostics, volumen 23, número 9 de septiembre de 2021, que demuestra que esto según esta cita, eso lo pueden buscar, demuestra que en las personas vacunadas se detectan la misma cantidad de virus en la garganta y vías respiratorias altas que en aquellos no vacunados. Con lo cual, a priori parecería que de todas formas contagiarían. Quiero decir, tiene que estar, para poder restringir un derecho, tiene que estar demostrado fehacientemente que mediante esa restricción se puede conseguir el fin buscado. Acá no está demostrado fehacientemente, mínimamente hay duda, y no solo que hay duda, sino que además hay otros medios menos lesivos para evitar el contagio. Bueno, y por último, lo peligroso es esta cuestión que tiene que ver con que mucha gente no va a poder hacer trámites administrativos. Por ejemplo, en Tucumán, acá estoy viendo que no se puede ingresar al banco. Entonces, digamos, nuevamente, todo esto por no tener una vacuna que se quiere imponer a partir de la restricción de derechos a los no vacunados, y resulta que la misma norma que quiere imponer eso reconoce, reitero, soy muy insistente en esto porque es la clave, hay que sentarse en lo simple, reconoce que si estás vacunado pero estás enfermo, igual no puedes salir. Ahora vamos a la afectación al derecho a la salud, porque esta es muy importante en mi opinión. A ver, el derecho a la salud, dice el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que
consiste en el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y la observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano, sino que entraña libertades y derechos, y que entre las libertades figura el derecho a controlar la salud y el cuerpo. Controlar la salud y el cuerpo. ¿Eso le suena eso de mi cuerpo, mi decisión? Bueno, alguien puede decir, bueno, no, mi cuerpo, mi decisión, que es lo que le decíamos a esas chicas, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, no, porque el problema es que no afecta solo a tu cuerpo, afecta el cuerpo de los demás. No, vamos de vuelta, ya lo dijimos en el punto anterior. La propia decisión administrativa reconoce que las vacunas se demostraron eficientes para evitar formas graves de la enfermedad y muerte. No dice nada respecto de la eficiencia para evitar el contagio. Y quien hizo la resolución sabe que las vacunas no son eficientes para evitar el contagio porque el artículo 5 de la decisión administrativa 1198 del 2021 dice que si te contagias y si tu autodiagnóstico dice que estás enfermo, no puedes salir. Con lo cual, si la vacuna evita el contagio, no habría problema para que salgas aún contagiado. Entonces, vamos de vuelta. Digo, uno tiene el derecho, según esta observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a controlar la salud y el cuerpo. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el problema con esta vacuna? ¿Por qué ponerte una vacuna implicaría ceder el derecho de controlar tu salud y tu cuerpo? Bueno, porque, reitero, quiero ser muy cuidadoso en esto y muy serio, esto no es un invento mío. Primero porque las vacunas están en fase de desarrollo. A ver, por ejemplo, la disposición de la MAT número 9271/2020 del 30 de diciembre del 2020, el expediente administrativo DI 2020-9271-APN-AMAT numeral MS, dice que la vacuna de AstraZeneca tiene una inscripción condicional. La resolución 1671 del Ministerio de Salud, en el expediente Resol-2021-1671-APN-MS, establece la inscripción con carácter de emergencia de la vacuna del laboratorio CanSino. Bueno, así todas las resoluciones, las tengo acá, no los voy a aburrir leyendo resoluciones que las pueden encontrar. Pero el problema más grave no sería que las vacunas son experimentales, más allá de que no fueron aprobadas por los carriles corrientes, porque bueno, podrían ser experimentales y qué sé yo, ¿viste? Ante la emergencia, si es experimental. El problema más grave es que la ley 27.573, en la que se marca la adquisición y el suministro de las vacunas contra el COVID-19, en su artículo 4 faculta al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud a incluir en los contratos que celebre y en la documentación complementaria para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de vacunas. Es decir, el productor de la vacuna, el laboratorio, no responde por los daños. Entonces, acá pueden decir, bueno, tal vez no responde por los daños porque no va a haber daños. Bueno, de acá viene la frutilla del postre. Reitero, yo no digo que las vacunas son buenas ni que son malas, no lo sé, médicamente no lo sé. Ahora digo, hay resoluciones que establecen esto que les voy a leer. Por ejemplo, la resolución 431 del 2021, decreto, perdón, 431 del 2021, publicado en el Boletín Oficial el 3 de julio del 2021, en el artículo 8 bis faculta a crear el Fondo de Reparación COVID-19, que tendrá por objeto el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física como consecuencia directa de la aplicación de la vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19. Y se considera en ese artículo potenciales beneficiarios a todas las personas que hayan sido inoculadas con cualquiera de las vacunas, previendo una indemnización limitada a cargo de ese fondo por la muerte o incapacidad física total o permanente de quien se dé la vacuna. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir
La vacuna, según lo que dice el propio gobierno argentino a través de su normativa, pareciera que puede causar daños. El gobierno está diciendo a través del decreto 431 del 2021, mira, si te causa daños yo respondo. Limitadamente, pero respondo. Entonces, si vacunarme implica un riesgo, y enfermarme de COVID implica un riesgo, me parece muy razonable que dejen a cada ciudadano que elija el riesgo que quiere correr. Porque no es que, a mí me parecería bien que impongan la vacunación si dicen, mira, está todo probado, está todo demostrado que esta vacuna es segura, no te va a hacer ningún daño, y por ahí no evita lo que queremos que evite, pero no te va a hacer mal, no te va a hacer. Pero acá es claro, acá la resolución, y reitero, no lo digo médicamente, no tengo idea médicamente qué hay adentro de ese líquido que te inyectan. Legalmente hay resoluciones, hay un decreto que dice que se crea un fondo de reparación para evitar o para reparar los daños que la vacuna pueda producir. Entonces, me parece que se viola el derecho a la salud y el derecho a, como leíamos más arriba, a ver que no quiero macanear, lo vamos a leer literalmente cuando llegue, y el derecho a controlar la salud y el cuerpo si te imponen asumir un riesgo o si te restringen derechos, mejor dicho, por no asumir un riesgo que no estás dispuesto a asumir. Máxime teniendo en cuenta, como dijimos antes, que de los considerandos de la decisión administrativa no surge que a través de la aplicación de la vacuna se evite la transmisión. Ahora bien, vamos a la violación al principio de reserva y el principio de legalidad. A ver, el principio de reserva dice que las acciones privadas que en modo alguno ofendan el orden y la moral pública quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto también lo ha dicho en relación al consumo de estupefacientes la Corte en Capalvo, Basterrica, Arriola y una serie de fallos. Que creo que esos son los tres icónicos. Te voy a decir, bueno, no, vamos de vuelta, honesto, a ver, no, afecto a terceros, si yo no me vacuno, afecto a terceros. No, según lo que surge de los considerandos de la decisión administrativa 1198/2021, no. Porque la vacunación, según surge los considerandos, se demostró eficiente para evitar las formas graves de COVID y la muerte por COVID. Por tanto, si yo estoy vacunado, evitaría forma grave de COVID, evitaría mi muerte de COVID. Si no estoy vacunado, corro riesgo de desarrollar forma grave de COVID, corro riesgo de morir por COVID. Ahora, de la resolución administrativa no surge, reitero, de la decisión administrativa no surge que esa vacuna evite el contagio. Por tanto, tanto vacunado como no vacunado, según lo que surge de la decisión administrativa, por proceso inductivo, por supuesto, ¿no? No es que lo dice así, por un proceso lógico, es que me afectaría simplemente yo. Incluso surge de los artículos que ya citamos en cuanto, por ejemplo, a lo que dice el CDC en Estados Unidos, referente, estoy yendo a buscar nuevamente los artículos para no citárselos mal. A ver, tengamos un poco de paciencia. Bueno, el artículo que citamos del Journal of Molecular Diagnostics, volumen 23, número 9 de septiembre del 2021, que demuestran que en las personas vacunadas se detecta la misma cantidad de virus en garganta y vías respiratorias altas que en aquellos no vacunados. Y lo que dice el CDC, miren, les pasó para que tengan el link, ¿no? Lo que dice el CDC en relación a que y se indica seguir usando mascarillas. Sé cómo dar vuelta a la cámara para que quieran tomar nota del link. Que tienen el link, está en color celeste. Lo que les sugiero es que no lo anoten. En todo caso, hacen una captura de pantalla y después van a ese link. Bueno, voy a intentar ahora volver a poner la cámara como estaba, sin tirar todo. Entonces,
Digo, hay una violación al principio de reserva en cuanto a priori parecería que vacunarse o no es una actividad que no afectaría a terceros y, reitero, surge de los considerandos de la disposición administrativa. No estamos discutiendo medicina ay, se me fue el nombre de la cabeza ahora, era una materia que tenía en el colegio y se me fue de la cabeza. O bioquímica, esa era. Estoy hablando en función de lo que surge de la disposición administrativa, que cualquiera la puede ir a leer en este momento, está en internet y contradecirme, ¿no? Esto es mi interpretación, es mi opinión al respecto de lo que dice la decisión administrativa, opinión e interpretación que por supuesto sustento con mi firma, porque presentamos un amparo. Yo no se los dije, ¿no? Creo que lo tenía que decir al principio, pero no se lo dije. Presentamos ya un amparo pidiendo, bueno, que se declare inconstitucional esta decisión administrativa que dispone el paquete sanitario. Sinceramente no creo que haya ningún juez que quiera pagar el costo de declararlo inconstitucional, porque hay una realidad. Lo van a salir a operar por todos lados el pobre juez, pero entiendo que muchas veces la justicia... Uy, vieron, hizo que hacer cagada. Muchas veces la justicia no se guía por lo que dice la ley, sino por el oportunismo, con lo cual lo único que queda es presentarlo. Bueno, ¿y por qué afecta el principio de legalidad? Bueno, afecta el principio de legalidad porque se está restringiendo un derecho a través de una disposición administrativa del jefe de gabinete de ministros. Y la Constitución Nacional dice que los derechos que ella enumera se ejercen conforme a las leyes que lo reglamentan, dice el artículo 14. Y el artículo 100, que es el que regula la actividad del jefe de gabinete de ministros, en ningún momento lo autoriza a restringir derechos de este tipo. El artículo 100 de la Constitución Nacional dice que el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros, secretarios, cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho y los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministro, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde ejercer la administración general del país, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación. Este artículo claramente no le atribuye ninguna facultad para regular el ejercicio de determinados derechos, con lo cual está por fuera de las facultades que la Constitución le otorga al jefe de gabinete de ministros. Ahora bien, ¿qué te pueden decir? No, bueno, pero espera, por el decreto 260 del 2020 y sus prórrogas, el presidente de la Nación le delegó la facultad de decidir en materia de COVID-19 a el Ministerio de Salud. Cuestionable, ¿no? Si le podemos dar si el presidente puede otorgar una facultad que no tiene, que es la de legislar, y al Ministerio de Salud, pero bueno, vamos a suponer. Lo cierto es que este decreto, esta disposición administrativa, la 1198, siempre se me fue el número de la cabeza, tanto número que nombré, pero creo que es la 1198 del 2021, no emana del Ministerio de Salud, emana de la jefatura de gabinete de ministros. Y si bien es cierto que Carla Bisotti, la ministra de Salud, es firmante de la decisión administrativa, lo es como refrendataria. La norma no surge del Ministerio de Salud. Que ojo, a mi criterio, tampoco podría, por más que tuviera la facultad delegada, tampoco podría hacerlo, porque reitero, se está regulando el ejercicio de derechos que emanan de la Constitución Nacional, y la regulación de esos derechos tiene y debe ser por ley, porque así lo establece el artículo 14. Bueno, y por último, para ya ir cerrando, se estaría violando la vulneración y la confidencialidad de los datos sensibles, ¿no? La ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, la ley de Big Data, que reglamenta el recurso de Big Data del artículo 43 de la Constitución Nacional, establece
en su artículo 2, que se consideran datos sensibles, entre otros los referidos a la salud. Y en el artículo 7, inciso 1, ¿se me escucha? Que alguno contésteme. Bueno, supongo que se me está escuchando. Ahí está. Gracias, Carlos. Y que ninguna persona puede ser obligada a proporcionar estos datos. Y que está prohibida la formación de esos archivos. Entonces, digamos, al obligarte a vos a proporcionar este tipo de datos, se está violando esta norma y se está incurriendo en una especie de discriminación, ¿no? A ver, el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que voy a buscar en este momento, establece que los Estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Entonces, ¿qué dice la Convención Americana? No se pueden restringir derechos por ninguna de estas circunstancias que yo enumero acá. Ahora, bueno, van a decir, bueno, pero ahí no dice por no estar vacunado. Bueno, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Poblete Vilches y otros contra Chile, el 8 de marzo de 2018, dijo que los criterios específicos en virtud de los cuales está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la Convención Americana, no son un listado taxativo o limitativo, sino meramente enunciativo. Por el contrario, la redacción de dicho artículo deja abiertos los criterios con la inclusión del término otra condición social, para incorporar así a otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas. Es decir, que la condición social de no vacunado no puede ser sustento de restricción de derechos, sobre todo, cuando no hay una relación apropiada de causa y efecto entre la restricción que se impone y el efecto o el resultado que se quiere conseguir. Bueno, esto es más o menos todo lo que tiene que ver con por qué razón es inconstitucional la decisión administrativa que impone el pase sanitario desde mi particular punto de vista. Reitero, no tiene absolutamente nada que ver con si estoy a favor o en contra de la vacuna. Eso es una cuestión personal que prefiero reservármela para mí. Las opiniones que di no fueron médicas, las derivé todas de normativa positiva actual. Y bueno, por ahí vi algunas preguntas. Bueno, ¿qué hacemos? Y lo único que se puede hacer es presentar una acción de amparo y esperar que algún juez tenga la decencia de decretar inconstitucional esto. Vos me preguntás si va a pagar un costo alto, los que lo haga, sí va a pagar un costo alto. Entonces, qué sé yo, no sé qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sé es que, bueno, hay que hacer todo lo que esté al alcance de cada uno no para no vacunarse. El que se quiera vacunar, que se vacune. De hecho, debe haber muchos que están viendo esto que están vacunados. Digo, pero para evitar la restricción irrazonable de derechos y garantías individuales. Eso es lo importante, esa es mi función como abogado, o al menos es la función que yo autopercibo como abogado, que es evitar la restricción irrazonable de derechos y garantías individuales. En relación al habeas corpus, me preguntaban ahí, nacionalistas argentinos creo, me preguntaban si el habeas corpus no sirve. No es que el habeas corpus sirva o no sirva, es que el habeas corpus en realidad no está pensado para esto, está pensado para situaciones de privación de la libertad individual, detenciones y demás. Se ha utilizado el habeas corpus remixándolo un poco, porque es realmente la única acción rápida, verdaderamente rápida, que se resuelve en 24 horas, 48 como mucho, que hay, no hay otra. Yo entiendo que la vía es el amparo, después veremos si hay posibilidad de conseguir una cautelar. Sí, hay una posibilidad de conseguir una cautelar, le estamos pidiendo la cautelar. Lo que pasa es que el juez, ya nos pasó cuando presentamos el amparo por el tema de los varados. Los jueces, ¿qué hacen? Los jueces, como saben que no hay fundamento para rechazarlo, porque pobres tipos también están ahí entre la espada y la pared, y
y bueno, dicen, a ver, yo la única forma que tengo de rechazar esto es como una burrada. Eso es que se lo empiezan a dilatar. Dicen, bueno, a ver, previo a resolver, libre ese oficio al Ministerio de Salud para ver que si pusieron alguna restricción nueva, lo librás el oficio, pasó una semana. Bueno, previo a resolver, libre ese oficio a la ANMAT para ver si las vacunas tienen alguna actualización respecto de su valor o de su peligrosidad. Y así con previos, y no resuelven nunca. Así que bueno, eso fue todo, espero que les haya servido, yo calculo que esto va a quedar guardado y eventualmente lo subiremos a YouTube y cualquier duda o consulta que me quieran hacer, bueno, la pueden dirigir a los mensajes privados y en la medida de mis posibilidades la voy a intentar ir respondiendo. Les mando un abrazo y bueno, espero que tengan buenas noches. Hasta luego.